Elementos de un mapa. Son todos aquellos, en este caso, elementos que se incorporan dentro de una cartografía. En ellos se debe entonces definir principalmente como elementos fundamentales para poder hacer la construcción de un mapa digital. Principalmente tenemos lo que es la grilla, que son líneas imaginarias que se trazan sobre un mapa con fines de poder dar referencia de coordenadas fijas a los elementos de las coberturas terrestres. Frecuentemente tiene un espaciado de forma, en este caso, cuadriculada, que es medido ya sea en metros o grados, ya que se relaciona directamente con el sistema de referencia espacial. Al obtener y colocar una grilla sobre un mapa, podemos establecer cuáles son las coordenadas X y Y correspondientes a un punto en específico. Sucesivamente, esto nos sirve también para poder interpretar e interpolar el resto de las coordenadas a los otros objetos. Incluso la grilla nos permite poder determinar, en este caso, distancias o áreas dentro de un mapa. En otras palabras, la grilla, o también conocido como la cuadrícula, en un mapa representan básicamente lo que son los paralelos al ecuador terrestre y los meridianos, en este caso, o paralelos al meridiano de Greenwich sobre la Tierra. Como podemos observar, en este caso, este sería el resultado de una grilla. Se dice que es imaginaria debido a que desde un mundo real esto no existe, pero en la cartografía sí se debe observar, es decir, debe ser de alguna manera perceptible desde un punto de vista visual para poder entonces determinar cuáles corresponden los valores superiores del eje X que están relacionados en este caso con la longitud o con el movimiento este. Eso va a depender del sistema de referencia, y la vertical, que en este caso sería entonces el componente de la latitud y o de la componente Y. Otro elemento importante para ingresar dentro de lo que es un mapa digital es la escala cartográfica. Como definición tenemos que esta es la relación inversamente proporcional entre la distancia medida en el mapa o en el papel y su distancia equivalente en el terreno. Frecuentemente entonces se habla de escalas numéricas y escalas gráficas para hacer la representación dentro de un mapa. La escala viene representada por la siguiente fórmula. Entonces E es igual a la distancia en el papel, que es AB minúscula, entre AB mayúscula, que corresponde a la distancia en el terreno. Las mismas deben ser equivalentes, aunque sus unidades representen o están representadas en distinto valor. Entonces tenemos que E es igual a escala en mapa, AB es la longitud de dos puntos dentro del papel, el mapa o el plano, y AB es la longitud de dos puntos de terreno, pero asociada directamente a un elipsoide de representación. Tipos de escalas. Entonces, para mostrar una escala dentro de un mapa digital, se pueden agregar los distintos tipos de escalas. Recordemos que en sesiones anteriores hemos definido que los tipos de escalas se pueden representar en escala numérica, escala gráfica y escala textual. Por conveniencia cartográfica, normalmente se hace la representación de la escala numérica y la escala gráfica. Incluso se pueden conseguir mapas donde solamente se localice la escala gráfica. ¿Por qué? La respuesta es sencilla. Estamos trabajando con, en este caso, supóngase un mapa a escala 1/250.000 o escala 1/500.000 que están relacionados directamente con escalas de planificación de territorios de alta extensión o de grandes extensiones. Esa escala numérica realmente no tiene una representatividad desde un punto de vista de planimetría. Es decir, que su valor o su levantamiento de datos es un poco confusa y realmente no representa la calidad cartográfica en la cual se debe entonces plotear información sobre él, porque posiblemente existen desplazamientos dentro de esa cartografía. Entonces, lo común es colocar una escala gráfica y de esta manera tratar entonces de no forzar la representación cartográfica a tener que mostrar una escala numérica que no está entonces relacionada directamente con la información planimétrica del mapa. También ocurre o se sugiere que supóngase que se está realizando un mapa temático, cuyo temática está levantado a escala 1/50.000, pero los elementos básicos que se están colocando sobre el mapa, si estamos trabajando sobre un sistema de información geográfico, se coloca vialidad, hidrografía, redes de centros poblados, a escala distinta de la temática, que puede ser escala 1/100.000. Como estamos trabajando en un entorno multiescala que nos lo permite el sistema de información geográfico, lo conveniente es que el mapa muestre solamente una escala gráfica para poder tener entonces una idea de acerca de cómo podemos medir un espacio sin tener que forzar, en este caso la representación, a escala numérica, porque entonces tendríamos que colocar tantas escalas numéricas como los datos
según la fuente de la información se haya levantado. Entonces, dentro de estos tipos de escalas tenemos principalmente la que se denomina como la escala numérica, en la cual indica la representación en las unidades específicas con la que se han levantado los datos. En este caso, los ejemplos de escala numérica, ¿cómo se deberían mostrar? Póngase que tenemos un mapa final y en ella le colocamos 1 a 5000, 1 a 10.000, 1 a 25.000, 1 a 100.000 y 1 a 250.000, entre muchas otras. Estos valores que yo estoy mencionando son datos, en este caso convencionales, que normalmente se utilizan para la representación cartográfica. Eso no quiere decir que si yo genero un mapa a escala 1 a 55.000 esté malo. No está malo. Sin embargo, por conveniencia cartográfica siempre es bueno redondearlo a valores que ya están o han sido estandarizados. ¿Quién estandariza esto? Los institutos geográficos de cada país. ¿Por qué? Porque la cartografía normalmente nace de unas escalas específicas. Entonces, en los institutos geográficos normalmente generan mapas base que pueden ir a escala 1 a 25.000, 1 a 50.000, 1 a 100.000, 1 a 250.000 y 1 a 500.000. Incluso a escalas nacionales que pueden ser a escala 1 a 1 millón y a escala 1 a 5 millones. Eso va a depender de la extensión de cada uno de los países. Entonces, por ello se utilizan escalas convencionales, como son las que estoy mencionando. Luego tenemos la representación de la escala gráfica. Esta es una, como dice, valga la redundancia, representación gráfica subdividida en unidades que pueden ser de metros o kilómetros. Esto sirve para ser usado como una especie de reglilla sobre el mapa y así conocer la distancia entre un punto a otro utilizando este sin tener que tener, en este caso, un instrumento aparte como puede ser un escalímetro o una regla, porque ya ha sido estandarizada esta reglilla, lo que quiere decir que si esa medida en el papel, que ya tiene una representación de distancia, podemos colocarla sobre el mapa y en lo sucesivo nos va a mostrar entonces cuál es la distancia real entre un punto y otro sin tener que realizar ninguna conversión. La importancia de la escala gráfica es que podemos colocarla si estamos en campo y no tenemos nada con qué medir. En este caso tomamos la medida de la escala gráfica, podemos utilizar cualquier elemento, una cuerda, una trenza, cualquier cosa que nos sirva para poder tomar la distancia lineal. Realizamos o tomamos esa referencia y la colocamos sobre el mapa, en la cual nos va a dar entonces una idea aproximada. Recordemos que la escala gráfica tiene o hay que tomarla en cuenta como una aproximación acerca de cuánto estoy cerca. Supóngase que yo ploteo mi punto sobre un mapa y quiero saber cuán cerca estoy de un centro poblado porque debo dirigirme hasta ese centro poblado en línea recta. Recordemos que aquí estamos hablando entonces de básicamente una medición lineal. No corresponde a ningún tipo de elemento, en este caso topográfico o de vialidad. Entonces hay que tomar en cuenta esta característica. La escala gráfica solo me permite tener la distancia euclidiana tomando en cuenta como que si todo fuese plano y no existe ningún tipo de derivación ni características, en este caso de deformación por el terreno o cualquier otra característica que no me permita llegar de forma lineal. Esta representación gráfica hay que tomar en cuenta que es directamente proporcional a la escala numérica. ¿Qué quiero mencionar con ello? Cuando se agrega en un sistema de información geográfica una escala gráfica, esta relación de grosor y de largo está relacionada con la escala numérica que se ha proporcionado dentro del mapa. Entonces, no se recomienda deformarla en el sentido de que el diseño quiero que me quede un poco más pequeña, ya que su relación es directa. La leyenda de un mapa. Esta se utiliza solo cuando estamos trabajando con cartografía temática. Recordemos que entonces la cartografía básica, que corresponde a vialidad, curvas de nivel posiblemente, hidrografía, cuerpos de agua, centros poblados, límites políticos territoriales, no son leyendas. Eso es información básica. Pero todo lo que esté por fuera de esos datos se convierte entonces en una leyenda cuando ha sido, en este caso, clasificado y colocado en rango. Eso va a depender de la cualidad y la naturaleza de la variable, si es cuantitativa o si es cualitativa. Entonces, para que un mapa pueda ser interpretado de forma directa y coherente, se debe reflejar entonces una leyenda, porque recordemos que los sistemas de información geográfica nos permiten aplicar simbologías, distintos tipos de métodos de simbología que van a ser explicados más adelante, en lo cual se puede representar a través de la forma, del grosor, en este caso de etiquetas, de tamaño, de números, de colores, y a partir de ello podemos entonces dar esa representación dentro del mapa para que en este caso el lector del mismo
puede interpretar cada uno de estos códigos. Entonces, una leyenda es una herramienta que permite comprender esa simbología de gráficos y colores que están dentro del mapa. También muestra un resumen y también permite entonces tener la comprensión de la temática que se está expresando. Como podemos observar, este sería entonces una leyenda a través que se le ha aplicado una coloración, como vemos, para ecorregiones, y cada uno tiene entonces un nombre en específico: bosque seco, bosque tropical y así sucesivamente. Se supone que cada uno de estos colores deben ser exactamente los mismos que están ingresados dentro del mapa. Hay que ser muy cuidadoso de ello. Toda la información que nazca del mapa desde un punto de vista de simbología debe ser exactamente la misma que se presenta dentro de la leyenda. De igual manera podemos ver entonces en este ejemplo una leyenda de un mapa temático a nivel, en este caso, de densidades poblacionales. Entonces ya es una característica de variables numéricas en lo cual se ha colocado unos rangos en específico. Los rangos pueden estar basados en cálculos estadísticos o pueden ser establecidos de forma arbitraria. Ello va a depender de cómo se quiera mostrar y representar la información. Cada uno se le ha asignado entonces una coloración y de esta manera podemos mostrar las intensidades. La leyenda también me permite crear magnitudes e intensidades para tratar de focalizar, tener entonces un análisis más, digamos, regional acerca de lo que se quiere mostrar. Signos convencionales. Están relacionados con la semiología gráfica de representación de un mapa, el cual es el estudio de los signos y su significado basado en la utilización de códigos y variables visuales. Estos se agregan en el mapa para detallar las representaciones y que sea de más fácil comprensión. Entonces, como se ha venido mencionando, los signos convencionales están asociados directamente con la cartografía básica. Es por ello que el diseño de estos mismos tienen unas características basadas principalmente en la escala de representación. Es decir, un símbolo para un centro poblado a escala 1 a 1 millón será mostrado posiblemente como un punto, pero el mismo centro poblado a escala 1 a 10.000 será representado por un polígono. Entonces, los signos convencionales están ajustados y amarrados directamente a su escala, en este caso del mapa. Como podemos observar, tenemos entonces una simbología base en la cual nos muestra a partir de lo que son distintas estructuras o en este caso clasificaciones. Primero tenemos aquellas que son infraestructura de transporte, en la cual se muestra todo lo que tiene que ver con caminos, líneas férreas, pasos fronterizos, rutas internacionales, rutas nacionales, aeropuertos. Entonces todas se van a englobar dentro de este paquete de información. Luego tenemos aquellos que están clasificados para límites políticos administrativos, en lo cual se puede mostrar entonces límites internacionales, regionales, provincial y comunal. Podemos observar que cada uno de ellos tiene una simbología o un color distinto. De esta manera podemos nosotros tomar en cuenta las diferencias que existen entre cada una de ellas. Un punto importante: a diferencia de la leyenda, los signos convencionales de alguna manera sí deben estar parametrizados para poder tener entonces una lectura internacional. Por ejemplo, en el caso de hidrografía, vemos que tenemos todos los componentes asociados al mismo: ríos, quebradas, lagos, lagunas, salar, glaciar, entre todos los que puedan existir para esa escala y en esa área de estudio. Entonces, el color convencional que se utiliza, por ejemplo, para el caso de hidrografía es el azul. En el caso de los límites político-administrativos es una línea punteada o, dependiendo de sus características de jerarquía, va a ser en este caso con puntos seguidos o en este caso con punto, línea, punto. Eso va a depender entonces de su característica. Para el caso de las líneas de transporte, nuevamente se toma o la vialidad de color rojo. Los cascos urbanos se colocan a través de una trama. Asentamientos se colocan, si son a nivel de puntos, se colocan entonces con un círculo y un punto en el medio. Esto lo establece directamente ya los institutos geográficos a través de manuales de creación de signos convencionales. Se recomienda que, si no se conoce muy bien qué signo convencional debería llevar cada uno, en este caso los elementos del mapa que se esté creando, tomar como referencia un mapa base de los institutos geográficos. Por ejemplo, si yo estoy creando un mapa a 1.25.000, puede ser de la temática cualquiera que esté elaborando, pero debo colocar vialidad, debo colocar límites político-administrativos, algo de hidrografía y las redes de centros poblados. Si no conozco exactamente qué simbología colocar, me dirijo y ubico una carta de la misma escala y observo qué símbolos colocaron. Esta sería la forma más correcta para poder hacer la representación de mis signos convencionales. Ojo, también quiero agregar aquí que esto no quiere decir que esto es una ley. Es decir, si yo no coloco los signos convencionales,
como me lo exige en este caso o como lo muestra los institutos geográficos de cada país, estaría yo errado. No, esto no quiere decir esto, pero sí para una presentación de diseño cartográfico final que tenga una mejor representación y que esté más ajustado en este caso a la simbología asociada a los institutos, en este caso oficiales, que generan cartografía, entonces debería utilizar como referencia un mapa en las cuales ellos ya hayan creado estos datos. Entonces, debemos tomar en cuenta también que la simbología o signos convencionales se debe presentar dependiendo a los elementos que se están mostrando. Como mencioné anteriormente, la vialidad se asigna un color rojo, en el caso de la vegetación normalmente se toma colores verdes, para los cuerpos de agua el color azul, las curvas de nivel o los centros poblados de color negro. El norte geográfico y magnético. Este es un símbolo tradicional que se emplea para describir la orientación de un mapa, que por lo general está en dirección hacia el polo norte. Los más comunes son el norte geográfico o norte verdadero, que está orientado hacia el polo norte de la Tierra. Y también tenemos el norte magnético, que está orientado directamente o lo asociamos con la declinación magnética y este debe ser medido por una brújula. Este último recordemos que varía en cualquier parte de la Tierra. Recordemos que cuando tuvimos en este caso en sesiones anteriores realizamos el cálculo de la orientación magnética en distintos lugares del mundo. Cada uno de ellos, ese valor debe ser ajustado y asignado en este caso a la cartografía. La orientación magnética normalmente la utilizan en cartografía básica cuando se genera a escala, puede ser a escala 1/25.000, 50.000 o 100.000. Ahí tiene importancia lo que sería la declinación magnética y colocar este valor. Como podemos observar en la gráfica, si yo coloco esta simbología, como podemos ver que normalmente es la frecuente que se usa en los sistemas de información geográfica, todas tienen su representación hacia el norte. De la misma manera, esto sería entonces la dirección del norte verdadero, norte geográfico. Pero si quisiera colocar la declinación magnética con este mismo símbolo, debería agregar entonces el ángulo de declinación positivo o negativo dependiendo hacia dónde de la declinación magnética. Recordemos cuando se cruza exactamente con lo que es en este caso el meridiano principal o la línea de corte del norte geográfico. Entonces, en este sentido, la gráfica nos muestra que este sería el norte para un punto en específico, este sería el norte y este sería entonces el norte magnético. A ello debemos entonces agregar dicho valor. Ahora tenemos entonces algunos elementos complementarios como lo que es el título de un mapa. Es uno de los agregados más simples, pero facilitan principalmente la comprensión del mapa, ya que indica en pocas palabras y tiene que ser reflejado de forma resumida o sintetizada la temática que se está mostrando. Al visualizarlo en el mapa, ya el lector del mismo puede comprender entonces básicamente a qué hace referencia dicho mapa. Podemos entender también que aunque sea un elemento simple, el título es un elemento importante para poder entender entonces el contexto general de dicho mapa. Como podemos observar en este caso, debe estar colocado en una zona visible y posiblemente con un tamaño de letra muy superior al resto para poderle dar entonces la relevancia y la importancia al mismo. Dentro de los elementos complementarios también se encuentra lo que es el autor. Esta es la persona o ente encargado de elaborar el mapa. Aquí en este punto se hace referencia principalmente a quien está diseñando el mapa. Puede ser una persona natural o puede ser en este caso una persona jurídica o una empresa jurídica. En el mismo se debe colocar, como podemos ver en el ejemplo, el mapa fue diseñado por el Instituto Científico del Pacífico y en el cual se ha agregado su logotipo. Luego tenemos lo que es también la fuente. Este elemento es también conocido como los créditos de quienes de alguna manera colaboraron para dar el servicio de lo que se está mostrando como el mapa. Por ejemplo, si yo utilizo una temática asociada directamente con un mapa de cobertura y uso, yo he creado mi mapa de cobertura y uso a partir de una descarga de una imagen de satélite. Entonces, los créditos o la fuente de los datos provienen de la imagen de satélite que yo he descargado. Supóngase que en este caso la he descargado de la NASA, satélite Lanza 8. En lo sucesivo debo colocar cartografía temática creada a partir de la imagen de satélite con su código, su fecha y en este caso de dónde provino la imagen, que en este punto sería como la NASA. Esa es la fuente de los datos cartográficos. Entonces aquí cuando hablamos de fuente estamos hablando de dónde se produjo la cartografía. Ahora, supóngase que yo coloco, en este caso, un mapa temático acerca de puntos de control que he levantado en el terreno con un GPS diferencial. Esos datos provienen entonces de fuente de elaboración propia, porque fue
exactamente el cartógrafo quién levantó la información. Pero ahora, si esa fuente de información se va a colocar sobre una base cartográfica producida directamente por el Instituto Geográfico, se debe colocar como fuente entonces los datos complementarios asociados con la cartografía básica. Provienen en este caso de la cartografía del IGN a escala y se coloca la escala de representación. Hay que ser muy cuidadoso de ello porque la información cartográfica también tiene derechos de autor. Entonces, en este sentido, debemos estar pendientes de siempre colocar la fuente de los datos. Y por último, dentro de estos elementos complementarios tenemos lo que corresponde a la fecha. En ella se puede mostrar en distintos formatos, puede ser un formato corto, un formato largo, un formato de mes, como se muestran en los ejemplos. Algunos programas admiten la agregación automática de la fecha para dar entonces como concluida en la cartografía final cuál fecha, en qué momento se generó la cartografía. ¿Por qué la fecha es importante? Recordemos que normalmente un mapa tiene también un tiempo de vida. El mismo puede caducar en este caso a través de una actualización. Supóngase, no sería lo mismo observar un mapa base, un mapa topográfico que tiene información referencial con vialidad y centros poblados del año de 1950 con el mismo mapa a la misma escala para el año del 2021. Debido a que los componentes dinámicos terrestres han cambiado, se han actualizado, posiblemente han crecido, se han disminuido. Ello va a depender de la naturaleza de lo que esté ocurriendo geográficamente en el sector. Pero la única manera de poder comprender realmente cuánto ha sido, en este caso, el desfase de la temporalidad y de las diferencias que existen de los cambios en el terreno es colocando una fecha dentro del mapa. Por ello es sumamente importante colocar esta información.